sin más dilación, yo lo que haré es presentaros a nuestra primera ponente, que es Matilde Lices, que es investigadora postdoctoral, trabaja también en el consorcio Survive y está en el Hospital del Mar, también es miembro del CiberSam y también es parte de nuestra Sociedad Española de Terapia Dialéctica. Y Matilde nos presenta una ponencia que lleva por título Suicidio en tiempos de COVID, resultados del Código de Riesgo Suicida en Cataluña. Pues Matilde, cuando tú quieras. Muchas gracias, Kim. Y muchas gracias a todas, veo que somos 383 hoy aquí en estas jornadas, así que gracias a todos por la participación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como comentaba Kim, en estos minutos tenía la intención de presentarles algunos datos que vienen del Código de Riesgo Suicidio que tenemos en Cataluña, acerca de cuál fue el impacto del COVID y sobre todo de las fases más tempranas del COVID, en lo que la primera, la segunda ola en la conducta suicida. Como todos sabemos, a esta altura el COVID ha generado un impacto grande a nivel de la salud mental de la población general. Hemos visto un aumento en las tasas de ansiedad, depresión, estrés, y esto es aún más notorio cuando hablamos de poblaciones vulnerables, sobre todo aquellas que tenían un trastorno mental preexistente. Entonces, simplemente lo que han notado los estudios que se han llevado hasta ahora es que se ha producido un aumento de los factores de riesgo asociados al suicidio, no solamente a nivel individual, sino también a nivel más social, más macro, ¿no? Que tienen que ver con la inestabilidad del mercado laboral, el aislamiento social, y los cambios en el acceso al sistema de salud. Este es un estudio que llevaron a cabo compañeros del IMIM en el Hospital del Mar, en el que simplemente lo que hicieron fue, en una muestra de adultos bastante grande, 3.500 adultos, estudiar la aparición de conductas y pensamientos suicidas a lo largo de 30 días durante la primera ola de COVID en España. Y lo que encontraron en esta muestra fue una prevalencia estimada de 4,5% de personas que tenían conductas o pensamientos relacionadas con el suicidio. Y lo que encontraron es que este porcentaje era más alto en aquellas personas que tenían un trastorno mental prepandémico, digamos, ¿no? Entonces, identificamos estos dos tipos de poblaciones, ¿no? Gente que no tenía una historia de trastorno mental, pero que sí presentó o comenzó a presentar ideación o conducta suicida, y gente que sí tenía un trastorno mental previo que presentó, digamos, de forma más significativa un aumento más grande en conducta e ideación suicida. Se ha hablado entonces que las epidemias en general producen como el escenario perfecto para aumentar las tasas de suicidio, ¿no? Y entonces ha habido bastante investigación en relación a esto, porque el COVID no es la primera epidemia que pasamos como población, ¿no? Y generalmente los resultados de los metaanálisis muestran una suerte de efecto retardado de estas crisis en las tasas de suicidios, ¿no? Parecería ser entonces que la relación entre las epidemias y un aumento de la ideación o de la conducta suicida es débil, y que necesitamos como estudiar este fenómeno en aspectos, en momentos temporales más amplios, para entender mejor cuál es el impacto y qué es lo que realmente ocurre. De hecho, cuando vamos a los primeros estudios que miran el impacto del COVID particularmente en la conducta suicida, estudios hechos en diferentes países europeos, en Australia, en Inglaterra, muestran que durante las primeras fases de la pandemia las tasas de suicidio no aumentaron de forma significativamente. Está probablemente
este estudio, que es un estudio publicado en Lancet el año pasado, en el que se analizan datos de 21 países, los separan en países con altos y bajos ingresos, y también miran los primeros meses de la pandemia, o sea, hasta julio del 2020, y lo que muestran es que en general no hay un cambio significativo en las tasas de suicidio, y que incluso lo que se ve en estos primeros meses es una disminución de la conducta suicida. Eso es un poquito lo que tenemos acerca de evidencia de las primeras fases de la pandemia. Y entonces nosotros en Cataluña particularmente, ustedes saben que distintas comunidades autónomas en España tienen distintas iniciativas para prevenir la conducta suicida, ya sea a nivel de programas de prevención primaria o de prevención secundaria. Y en Cataluña lo que tenemos es el Código de Riesgo Suicidio, cuyo formato y cuya organización publicamos en este artículo del 2020. Y más o menos la idea muy escuetamente del código es que cuando un paciente ingresa en el sistema de salud público catalán, está bastante extendido ya a esta altura en todo el territorio catalán. Cuando un paciente ingresa, ya sea a través de urgencias o a través de cualquier otro dispositivo de salud, se hace una evaluación del riesgo, y aquellos pacientes que tienen un riesgo alto, que básicamente se mide a través de los ítems de la Mini, aquellos participantes que tienen un riesgo alto de suicidio, lo que hacemos es activarles el código. Y esta activación del código, digamos, implica que se acelera el proceso asistencial. En el caso de mayores de 18 años, son personas que van a recibir una llamada y una visita en un servicio de salud mental en el correr de la próxima semana, y en el caso de menores de 18 años esto se restringe a las primeras 72 horas. Y un poquito la intención es justamente hacer prevención secundaria. Sabemos que es importante ofrecer tratamiento rápido cuando una persona presenta conducta suicida. Entonces el objetivo del código es detectar estos casos de riesgo y poder ofrecerles una alternativa, un seguimiento lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, sabemos en Cataluña, digamos, los datos prepandémicos nos dicen que el suicidio es la segunda causa de muerte evitable en personas entre 25 y 44 años. Y entonces, como les contaba, el código de riesgo pretende ser un registro local que nos permite conocer la incidencia de la conducta en nuestra población, y además ejecutar un programa de prevención secundaria. Entonces lo que hicimos para saber cuál había sido el impacto del COVID en la conducta suicida, lo que hicimos fue comparar los datos que teníamos del código del 2019 con los datos del 2020, ¿sí? Entonces comparamos toda la anualidad, o sea, el 2019 entero con el 2020 entero, y además contamos con el registro de intervenciones por suicidio de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, que eso nos daba, digamos, nos daba un indicador bastante fiable de las muertes por suicidio, tanto en el 2019 como en el 2020. Y esto que les voy a contar ahora, estos resultados, se describen en este paper que publicamos muy recientemente en el European Neuropsychopharmacology. Entonces, en el 2020 lo que encontramos es un total de 4.263 eventos en el código de riesgo, y esto implica un 5% menos que en el 2019, y se observó una disminución estadísticamente significativa en los meses de marzo, abril y mayo del 20 en comparación con estos meses en el 19, la pueden ver aquí, ¿sí? Marzo, abril, mayo. Después no hay diferencias significativas cuando comparamos 2019 con 2020. Tendencia similar para hombres y mujeres, ven que esta baja se produce tanto en hombres como en mujeres. Estos datos, no les comenté antes, pero estos datos son de adultos mayores de 18 años.
Y cuando vamos a ver las muertes por suicidio, tenemos que en el 2019 se registraron 541 muertes, mientras que en el 2020 se registraron 555. Y aunque se observa una disminución significativa aquí, en abril del 2020, en comparación con abril del 19, ¿sí? Y un aumento que luego ocurre aquí, ninguna de estas diferencias resulta ser estadísticamente significativa, ¿sí? Bien. Entonces nuestros datos eran locales a nivel de Cataluña, pero luego está este paper que hicieron algunos compañeros del consorcio Survive, que lo que hicieron fue mirar datos de mortalidad por suicidio en España, ¿no? Y comparar 2019-2020, y lo que encontraron es que no se observó un incremento significativo de la tasa de mortalidad en el 20, pero sí una tendencia creciente de casos a partir de mayo del 2020, que la pueden ver, ¿no? La diferencia está aquí. Bien, entonces, a modo de conclusiones, parecería ser que los datos indican que en época de restricciones severas se produjo una reducción significativa de las conductas relacionadas con los episodios suicidas en comparación con el 2019. Y bueno, ahí hay muchas hipótesis, ¿no? que podemos pensar tratando de explicar esta disminución. Por un lado, quizás lo más evidente es pensar en el efecto de las restricciones en acudir a urgencias, ¿no? Nosotros solamente podemos contabilizar estos casos cuando el paciente llega a urgencias, y quizás las restricciones impuestas por la pandemia hicieron que la gente consultara menos. Pero por supuesto es muy difícil determinar si estos cambios son productos de cosas específicas como estas restricciones, o si son producto de variaciones aleatorias, ¿no? Esta disminución de las consultas en psiquiatría durante las épocas de muchas restricciones se han visto en otros países, ¿no? En Francia, por ejemplo, o en Madrid también han reportado que durante esta época más restrictiva la gente consultaba menos. Pero la realidad es que el impacto de la pandemia a nivel económico y social continúa desenvolviéndose, ¿no? Yo estaba presentando datos de la primera ola, pero ya tuvimos como 7, 8, ya perdí la cuenta de cuántas. Entonces, definitivamente el impacto de la pandemia a nivel económico y social continúa desenvolviéndose, y por tanto es necesario seguir recogiendo datos para evaluar cuál es el impacto quizás a largo plazo de la pandemia en la conducta suicida. Esto es todo, les agradezco mucho la atención, y si hay alguna pregunta, entonces la pueden dejar en la cajita de preguntas y respuestas para poder discutirlas al final de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Y sí, efectivamente, si hay preguntas, las podemos poner más que en el chat, en el Q&A, y después yo me encargaré de recogerlas y plantearlas a nuestros ponentes. Y gracias por ajustarte también en el tiempo y por unos datos tan interesantes de esta línea de trabajo que incorpora, como veo, muchos estudios. Y vamos a dar paso a nuestra segunda ponente, que es Patricia Díaz, y que es psicóloga general sanitaria, que trabaja y es directora de un dispositivo de atención sanitaria en la Comunidad de Madrid, ¿no? Dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Y Patricia nos va a presentar un trabajo que lleva por título Perfiles sintomatológicos de pacientes ingresados en emergencias por intento de suicidio. Cuando quieras, Patricia. Muchísimas gracias, Kim. Voy a compartir pantalla. Pues nada, antes de nada agradecerte a ti, Kim, y agradecer a Matilde por la organización y por haber contado conmigo para participar en estas jornadas.
Y efectivamente, en esta presentación voy a hablar sobre perfiles sintomatológicos de pacientes con intento suicida. Yo soy investigadora predoctoral del grupo Survive y bueno, pues dentro de la cohorte Survive con la que estamos trabajando dentro del proyecto, hemos extraído una pequeña parte para empezar a trabajar precisamente con esos perfiles sintomatológicos que venían presentando los pacientes que acudían a los sistemas de urgencias por intento suicida. O el justificar el por qué hemos planteado este estudio. Y es que hasta ahora el estudio de la conducta suicida se venía considerando en base a perfiles diagnósticos, trastornos psicopatológicos, trastornos de la personalidad y su comorbilidad. También es cierto que en los suicidios consumados se está comprobando que efectivamente entre el 85 y el 95% de los suicidios pues, contaban con una psicopatología previa. Es cierto que si lo vemos en trastornos internalizantes y externalizantes se sigue repitiendo, ¿no? Que en conducta suicida tenemos en trastornos internalizantes mayor prevalencia de psicopatología como trastorno de depresión mayor, de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, y en trastornos externalizantes, pues como veis ahí asociado el uso de sustancias y trastorno de personalidad antisocial. Pero es cierto también que existe una serie de sintomatología como la desesperanza, la tristeza, el aislamiento, el vacío, la desregulación emocional o la agresividad, que son factores de riesgo que incrementan esta conducta. Y además otros que también podemos añadir nosotros, que pueden ser tanto la soledad como la impulsividad, que efectivamente es un factor de riesgo que se repite y tiene gran prevalencia en trastornos límite, ¿no? Como venía comentando la anterior compañera. Entonces, en este sentido es cierto que se sabe muy poco de la interacción entre los perfiles de los diferentes síntomas. Esto es un poco lo que hemos querido hacer, cambiar el enfoque y pasar del estudiar los diagnósticos, la psicopatología, a ampliarlo a un estudio desde un punto de vista más dimensional, más centrado en perfiles, en síntomas de perfiles. Así que nuestros objetivos principales son estudiar los perfiles sintomáticos que se relacionan de forma concreta con aspectos específicos de la conducta suicida o del intento, y también estudiar cómo se relacionan estos perfiles, los perfiles de los pacientes con intento suicida, concretamente en esta época, en la época del COVID, que es de donde hemos extraído la muestra sobre la que hemos trabajado. Y lo hemos combinado para buscar un poco la interrelación con variables sociodemográficas, clínicas y de la propia conducta suicida. Así pues, en cuanto al método, como digo, es parte de la muestra del proyecto Survive y en este caso hemos considerado una muestra de 673 pacientes, ¿vale? Que si lo vemos distribuido, el 72% han sido mujeres y el 18% hombres. El rango de edad entre 18 y 93 años y la media aproximada es de 40-41. El periodo temporal en el que hemos recogido esta muestra ha sido entre noviembre del 2020 y enero del 2021, pura época COVID. En cuanto a la estimación de estos perfiles, lo hemos hecho a través de las escalas de síntomas del previo inventario de síntomas, usando la técnica de Latent Profile Analysis y también el análisis de perfiles a nivel de variables sociodemográficas y clínicas. Y el momento de la entrevista que realizamos ha sido siempre en el periodo desde el ingreso hasta un máximo de 15 días desde dicho ingreso, ¿vale? Para intentar recoger el máximo de información. En cuanto a los resultados, pues hemos comprobado que efectivamente se dan clústeres o se dan grupos de síntomas. Tenemos el primer clúster, que hemos considerado el clúster 1, que representa un 12,5% aproximadamente de toda la muestra y se define porque tiene una sintomatología de nivel bajo. Luego estaría el clúster 2, que lo compone más o menos el 45% de la muestra y ya sería una sintomatología de un nivel moderado. Y por último, el clúster 3, que sería aproximadamente un 42,5% de la muestra y ya sí sería una sintomatología de un nivel elevado, ¿no? Que es un poco lo que en un primer momento podríamos llegar a esperar. Pues con estos 3 clústeres pues definidos en esta muestra, lo vamos a ver en función de pues, un poco los factores o los indicadores que nos mide el BSI. En este caso vemos que el clúster de síntomas elevados, que es el verde, vemos como en función de los factores
va cogiendo pues un poco su línea, ¿no? Su forma, y vemos que destaca fundamentalmente en depresión, en obsesivo-compulsivo y en sensibilidad. Y al mismo tiempo vemos que el clúster tipo 2 de síntomas moderados mantiene prácticamente la misma forma, pero evidentemente pues en un nivel de intensidad medio. Lo que sí que queremos es centrar el foco siempre en ese grupo de personas que muestran una sintomatología bajita, que quizá, bueno, pues a lo mejor puede pasar más desapercibido, pero que efectivamente, como vemos, tiene un patrón muy similar al moderado y al alto, pero, como digo, de forma más atenuada. Y es en este en el que nos tenemos que centrar. Si vemos la media, sería esta línea gris que veis por aquí, que sería un poco la media de los 3 perfiles. ¿De acuerdo? Y destacamos ahí, como se ve, que pues los indicadores o los factores que más destacan son de depresión, obsesivo-compulsivo y sensibilidad. En cuanto a los resultados, si vamos un poquito más al detalle con respecto a los resultados, pues comprobamos que si lo analizamos con respecto a las variables sociodemográficas, se ha comprobado que había menos mujeres en la clase de síntomas bajos, un 56% aproximadamente, en comparación con la clase de síntomas moderados y elevados, que su representación era mucho más elevada. En cuanto al tener o no tener hijos, la diferencia entre tener o no tener hijos, pues vemos que existe más proporción de mujeres con hijos en la clase de síntomas moderados en comparación con los de síntomas bajos y elevados, ¿no? Es como un factor un poco modulador. Y es cierto que con respecto de las otras variables sociodemográficas que hemos contemplado, como pueden ser pues la edad, el estatus marital, el estatus laboral, el nivel educativo, no hemos comprobado no se han destacado unos resultados muy significativos, unas diferencias muy significativas entre unos u otros clústeres. Si nos vamos más específicamente a la escala BSI, que es la que hemos utilizado, aquí también tenemos un punto interesante que tenemos que destacar, y es que existe un más nivel de las 3 escalas totales de síntomas del BSI en los clústeres de síntomas elevados en comparación con los grupos. Es decir, como vemos aquí, tanto el índice de sintomatología general, el índice positivo de malestar y el total de síntomas positivos son más elevados en los clústeres de síntomas elevados y moderados, que es algo que efectivamente es lo que podría caber esperar, ¿no? Lo que puede llamar un poco la atención quizá es que tanto en el índice positivo de malestar y el total de síntomas positivos, el clúster 1 sí tiene cierta representatividad. Si nos vamos a la escala de impulsividad de Barratt, vemos que aquí hay un poquito más de diferencia, en el sentido de que efectivamente existen mayor sintomatología con mayor impulsividad, pero esta tendencia de alguna manera se invierte porque solamente sucede con la impulsividad motora y no planificada, que ahí es cuando vemos que efectivamente a más sintomatología, más impulsividad. Pero como podemos comprobar en la gráfica 1, en la impulsividad cognitiva o no atencional, es lo que es las barras se invierten y tenemos que existe mucha mayor impulsividad en el clúster 1 de síntomas bajos. Es algo que efectivamente nos tiene que hacer que pongamos el foco y tengamos que intentar averiguar qué sucede con este clúster de personas con una sintomatología de nivel más bajo. Si lo centramos ahora en diagnósticos por clúster, bueno, pues efectivamente podemos ver que podría resultarnos más coherente esta imagen que estamos viendo, ¿no? Que efectivamente tenemos una gran representatividad de los clústeres, tanto 1, 2 y 3, en esos trastornos que evidentemente tienen mayor prevalencia en este tipo de conductas, ¿no? La conducta suicida, como puede ser la depresión mayor, la ansiedad generalizada, ¿no? Que como vemos aquí, las barras están muy altas e incluso podemos ver que el 67% de la población del clúster 3 de sintomatología muy elevada mostraba sintomatología o trastornos diagnóstico de depresión mayor. Y vemos que igualmente en todos los diagnósticos existe una clara diferencia entre la sintomatología, el clúster de síntomas elevados y el clúster de síntomas moderados. Pero lo que es curioso, y aquí tenemos que poner también un poquito el foco,
es el hecho de que si vemos aquí en chiquitito, en bulimia, que es verdad que es un diagnóstico que no tiene una especial prevalencia o representatividad en esta muestra, sí también tiene algo diferente, y es que los síntomas bajos, el clúster de síntomas bajos, incluso está por encima del clúster de síntomas moderados, ¿no? Y ese es otro punto en el que tenemos que poner el foco, porque tenemos que intentar de alguna manera entender estos clústeres, estos grupos de síntomas que estamos valorando, y sobre todo entender y detectar con el ánimo de prevenir cómo funciona o cómo podemos dar respuesta a este tipo de comportamientos, ¿no? En este caso, como digo, que en la gráfica el clúster de síntomas bajitos está incluso por encima del moderados en bulimia. Con todo esto, a nivel de conclusiones, pues tenemos que no cabe duda que efectivamente estamos a mitad de este estudio y queda mucho por avanzar, pero por el momento tenemos aspectos que sí que podríamos destacar como interesantes y con ánimo de ponerlos aquí y darles valor. Y con ello, si me deja, porque otra vez parece ser, ahora está. La primera sería que el análisis por clústeres sintomatológicos aporta efectivamente una visión más amplia de la conducta suicida, no acotándonos a diagnósticos, a etiquetas, sino que pensando más a nivel dimensional y comprobando que efectivamente existe sintomatología que se solapa y que quizás pueda aportarnos más luz si lo hacemos de esta forma. También es cierto como conclusión que la existencia de clústeres o de grupos de sintomatológicos, en este caso lo hemos detectado según niveles sintomatológicos, bajos, medios y altos. Centrar el foco, como vengo diciendo, que aunque parezca poco, no deja de ser un porcentaje representativo, ese 12,5% de la muestra que presenta una sintomatología baja, pero que igualmente, pues en este caso han vivido episodios de intentos suicidas y han sido ingresados en el sistema de urgencias. Destacar también que en los clústeres de síntomas moderados y elevados existe mucha mayor presencia de población femenina, entre un 71 y un 76%. Y volver a insistir en que no existen diferencias significativas con otras variables sociodemográficas estudiadas hasta el momento. Añadir también que la sintomatología depresiva, sintomatología relacionada con el trastorno obsesivo-compulsivo y la sensibilidad son los grupos sintomáticos más asociados a la conducta suicida, según lo que hemos comprobado. Con respecto a la impulsividad, que ha sido siempre un factor que se ha asociado mucho con este tipo de conducta, hemos comprobado que hay mayor impulsividad cuanto más elevada la sintomatología, pero solamente, recordemos, en la impulsividad motora y no planificada, porque las gráficas se invertían y hemos comprobado que había una mayor impulsividad atencional en el clúster de síntomas bajos. Y por último, insistir también en que en cualquier caso, y eso no lo podemos tampoco negar porque queremos verlo de manera dimensional, pero siempre con la perspectiva amplia, ¿no? Y que los diagnósticos más representados siguen siendo el trastorno de depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Por último, porque vuelvo a insistir, esto es un estudio que aún está en proceso y tenemos mucho por trabajar hasta ahora, las líneas de investigación que tenemos pendientes es, en un primer momento, evidentemente, centrarnos en este clúster de síntomas bajos para profundizar su estudio y para detectar y, sobre todo, para prevenir esas conductas y, sobre todo, prevenir el intento y el reintento de conducta suicida. También nuestro ánimo es analizar variables relacionadas con los episodios previos de conducta suicida y con el trauma, que es otro aspecto que también queremos incorporar dentro del estudio, y por supuesto incorporar nuevas escalas al estudio que se han utilizado, pero para esta presentación se ha querido centrar concretamente en las ya aportadas. Y yo creo que más o menos, no sé si estoy bien en tiempo, pero en principio ya... Muchas gracias, Patricia. Sí que estás en el tiempo. Perfecto. Y te has ajustado perfectamente, ya nos va bien, porque vamos con una pequeña demora. Sí, lo sé. Muchas gracias, Patricia, por unos datos tan interesantes y por un trabajo tan elaborado, ¿no? Y con tanta evaluación que ya ha despertado algunas preguntas que podremos plantear al final. Y estupendo. Sin más dilación, pasamos a la siguiente presentación, que es la de Andrés Pemau y que lleva por título Plataforma Nacional para el Estudio de la Prevención del Suicidio,
visualización de la realidad del suicidio en España. Andrés es investigador predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, es parte también del consorcio Survive y es psicólogo general sanitario. Cuando tú quieras, Andrés. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Genial, pues nada, muchísimas gracias lo primero por presentarme y gracias por permitirme estar hoy en las jornadas, tanto a la asociación como al equipo Survive que me ha permitido venir a hablar de la plataforma. Yo creo que seré bastante breve porque no vengo a presentar datos ni a presentaros un estudio, sino que vengo a presentaros, como ha comentado, la plataforma nacional. Voy a compartir pantalla, si no se viera, por favor, indicádmelo. Se está viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, se está viendo. Vale, se ve ahora pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Genial. Bueno, pues lo primero, la Plataforma Nacional para el Estudio de la Prevención del Suicidio. Se trata de una herramienta, de una página web en la que hemos estado trabajando una parte del equipo de Survive desde el año pasado o la mayor parte del año pasado. Y lo que pretende es acercar de alguna manera la realidad de los datos de suicidio a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, queremos visibilizar cómo está el tema del suicidio de la forma más accesible y fácil. Por eso también queríamos poder comentarlo en este foro y en otros, para que tengáis esta herramienta disponible. Disculpad, porque he empezado en una intermedia. Lo primero, ¿quiénes somos? Como ya decía, somos parte de la iniciativa de Survive, es decir, estamos también financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Y comentando un poco, aunque ya lo ha comentado Matilde, lo que hace Survive es pues, un estudio nacional en el que queremos conocer datos de prevalencia de suicidio, mirar posibles tratamientos y mirar datos de reintento de suicidio. La plataforma en concreto, digamos que es el brazo o la rama que pretende acercar estos datos a la población general. Y yo soy uno de los coordinadores y está coordinada principalmente por el doctor Alejandro de la Torre, que es también profesor de aquí de la Universidad Complutense. ¿Por qué nace la plataforma o por qué consideramos que es relevante? Primero voy a partir con estos datos que son bastante conocidos sobre prevalencia del suicidio en el mundo. Estamos hablando de un fenómeno, de un problema que cuesta anualmente más de 700.000 muertes. Dato de la OMS del 2021. Esto, claro, nos habla de la relevancia del suicidio en términos generales. Ahora, ¿qué está pasando en España? En otro dato también bastante comentado, publicado por el Instituto Nacional de Estadística sobre los datos de 2020, hablamos de casi 4.000 muertes por suicidio en España. ¿Por qué traigo el del 2020? Por desgracia, el Instituto Nacional va con un poco de tiempo de retraso con respecto a la publicación de los datos sobre mortalidad, entonces es lo más cercano que tenemos en este momento. Pero ya nos da una idea, junto con los datos que ha venido comentando Matilde, sobre la relevancia que tiene y especialmente sobre esos posibles efectos que podría tener el COVID, que como se ve todavía no son claros, pero sin embargo sí que existen ciertas tendencias. ¿Qué ocurre? Pues si bien sí que se están haciendo más estudios y a raíz del COVID, digamos que hay un foco mediático más o menos relevante en la salud mental, sigue habiendo mucha desinformación y seguimos ante una situación que tiene un tabú social. Además, si bien sí que existen datos, como digo, el INE los pone a disposición, tienen, entre comillas, alguna dificultad de acceso. No es que sea una dificultad notoria, sin embargo, no son muy visuales. Hay que saber dónde buscar y hay que saber qué estamos buscando. Entonces, lo que pretendemos es mejorar la disponibilidad de los datos epidemiológicos que hay sobre el suicidio en España. Es decir, los datos están, pero hay que conseguir que más gente tenga acceso a ellos. Además, dado que ahora mismo tenemos un problema de suicidio bastante extendido en España, sin embargo no existe un plan nacional que haga frente a esta situación. ¿Qué tenemos? Planes territoriales. Cada comunidad autónoma tiene puesto o no una serie de formas de combatir los suicidios que se detectan en la sanidad pública. Pero esto es muy importante. Cada territorio tiene medidas propias. Y esto, tomando en cuenta que el número de suicidios que os comentaré a continuación varía bastante entre regiones, es llamativo. ¿Por qué? Porque no todos los planes se adhieren por igual a las recomendaciones que da la OMS. Os voy a presentar un estudio publicado hace poquito de Castillo Patón, muy interesante,
Aquí no podemos igualar, ¿vale?, que lo que está en rojo o lo que está en verde hable solo de calidad. Lo que sí habla es de si las medidas tomadas por cada comunidad para combatir el suicidio se adhieren o no a lo que recomienda la OMS. Y podemos ver que hay una variabilidad muy amplia, pasando de algunas comunidades que cumplen casi todas las recomendaciones a otras comunidades que apenas cumplen 2. Esto quiere decir que realmente, según donde se produzca esta ideación suicida, este intento, las probabilidades de que la atención pueda ayudar a la persona son distintas y esto es un problema mayúsculo. Entonces, de forma resumida, ¿qué pretende la plataforma? En primera instancia, y digamos que su motivo de ser principal, era ser una herramienta de vigilancia epidemiológica, accesible y fácil de ver, es decir, que se pueda ver de un vistazo cómo está España en cuanto a suicidio. Pero va un poco más allá, o fue desarrollando más cosas. La idea es que queremos aumentar la concienciación tanto de la población como de los órganos de decisión, porque recordemos, si no se toman medidas políticas, es difícil combatir el suicidio, mediante datos científicos claros y evitando todo tipo de morbo para que sean accesibles y de la mayor calidad posible. Realmente esta es la idea detrás, pero ahora lo que voy a hacer básicamente es un tour. Lo que quiero es que podáis ver cómo funciona la plataforma y qué tenemos disponible ahora mismo. Esto es más bien como la filosofía de partida. Aquí tenéis el enlace. Por favor, os invitaría a que luego podáis consultar al acabar o incluso mientras yo estoy hablando. Voy a hacer un cambio, ¿vale? Voy a mostrar ahora el navegador. Si se dejase de ver, indicádmelo, por favor. Disculpad, porque como tengo muchas pestañas abiertas. ¿Me estáis viendo, verdad? Sí, efectivamente. Perfecto, bueno, pues aquí podéis ver la homepage, la página principal de la plataforma. Lo primero que quiero llamar la atención es, ahora mismo la tenemos disponible también en varios idiomas, siguiendo siempre esa premisa de que llegue a todo el mundo que podamos conseguir. La tenemos en inglés, catalán, gallego y euskera. Aún quedan otros idiomas, por supuesto, pero de momento estamos tratando de cubrir los que se encuentran inscritos en la iniciativa Survive desde el principio o que se hayan añadido más tarde, simplemente por un motivo práctico de traducciones. Como veis, aquí simplemente queremos una estética que sea sobria y que llame la atención. Queremos que sea algo que no sea una pesadez navegar, digamos, y que también dé acceso fácil a datos internacionales de la OMS en concreto. Voy a saltar directamente, yo creo, a la parte más importante, que es la primera idea que hubo, que es el mapa de suicidio en España. Esto, como veis, es un mapa de calor, un mapa interactivo en el que podemos ir observando qué datos ha tenido cada territorio de España cada año. Como veis, se navega muy sencillamente y nos permite elegir el año, elegir qué datos queremos ver, es decir, toda la población, hombres o mujeres, y si los valores son relativos o absolutos. Aquí, bueno, si ponemos absolutos siempre obtendremos que los núcleos de población más grandes tienen más suicidios, pero lo interesante es que no solo obtenemos este vistazo muy rápido de incidencia, sino que si pasamos por encima nos da un desglose de datos, pero también muy visual. Podemos ver cuántas personas fallecieron por suicidio ese año en ese territorio y también podemos ver qué distribución, solo con el tamaño de la imagen, hubo por sexo y también por grupos de edad. ¿Qué queremos hacer con esto? De nuevo, que sea muy interactivo y muy visual, que si alguien necesita conocer ese dato, lo pueda conocer. Además, incluimos esta gráfica, que es una gráfica simplemente de evolución del número de suicidios anual, para poder ver la tendencia de un vistazo. Además de eso, y persiguiendo también un espíritu más de divulgación, no solo epidemiológico, lo que hacemos es recoger de una forma adaptada para la mayoría, es decir, intentando mantener pues, un enfoque de divulgación siempre, las noticias que publica tanto la mayoría del grupo Survive como otros grupos de suicidio que trabajan en España para dar una aproximación rápida a lo que se está haciendo sobre este tema en el país. También, y esto surgió posteriormente en colaboración con las personas que nos ayudaron a hacer la plataforma, pensamos que aunque queríamos tener ese enfoque más epidemiológico, no podíamos dejar de incluir algunos recursos, tanto para profesionales e investigadores, donde incluimos pues, la propia plataforma de Survive, el libro blanco de suicidio, los libros que ha ido publicando la OMS al respecto, como los recursos de ayuda para aquellas personas que se vean afectadas o que estén pasando por esto, tanto teléfonos como grupos de ayuda para supervivientes, es decir, familiares de gente que ha cometido un suicidio,
o ha llevado a cabo un suicidio, mejor dicho, guías de autoayuda y demás. Hemos seguido un poco la estructura que siguen plataformas como Papageno para pues, incluir estos recursos, aunque debo dejar claro que esta parte está en ampliación. Nuestra idea es que según conozcamos más recursos de calidad los vayamos incluyendo. Por supuesto, quienes somos, más allá de las personas que colaboramos, es interesante ver que estamos distribuyendo entre todas las entidades que trabajan en suicidio que podemos. Estamos bastante contentos con la recepción que está teniendo de momento. Y por último, y hablando un poco de lo que comentaba antes, de la falta de un plan nacional, se incluyó un punto en el que se puede consultar todas las iniciativas autonómicas, es decir, qué está haciendo cada comunidad, tanto sus principales puntos y sus guías de actuación, como directamente, si tienen disponibles documentos oficiales, se pueden acceder a través de los enlaces. Una vez, bueno, como último punto, lamento un poco el ruido, podéis ver que aquí tenemos los distintos idiomas, salvo algunos aspectos en las lenguas nacionales que se han mantenido en español porque por la propia construcción de la página no teníamos la disponibilidad de traducirlo. Casi siempre la versión española va a estar un poco por delante en actualización, pero estamos trabajando para que esté lo más cercano posible. Vuelvo a las diapositivas principales para ir cerrando. Como veis, lo que queremos hacer es hacer un único punto de enlace donde tengamos buenos datos epidemiológicos, investigación explicada de una forma cercana y datos sobre las medidas llevadas a cabo por las comunidades. Entonces creemos que es una herramienta muy interesante para hacer que no nos quedemos solo en investigación, sino que esto llegue a la población general y especialmente a los órganos de decisión para poder combatir mejor pues este problema que está costando casi 4.000 vidas todos los años. Y ahí dejo mi contacto, mi correo apemau@ucm.es. Cualquier duda al respecto de la plataforma o si algún grupo está trabajando en noticias que tengan que ver con el tema y podamos ayudar a difundir, estaré encantado de poder atenderos. Y con esto acabaría. Muchas gracias, Andrés. Una presentación fantástica. La verdad es que esta herramienta me parece súper útil y me parece también muy informativa, muy gráfica, con lo cual felicidades a todos los miembros porque tiene una presentación muy accesible, muy interesante. Muchísimas gracias. Y finalmente tendremos la última presentación, nos vamos recuperando un poco en cuanto a los tiempos. Esta presentación es por parte de Mariví Navarro. Mariví es parte también de nuestra asociación de terapia dialéctica. Es profesora ayudante doctora de la Universidad de Zaragoza y entrenadora en terapia dialéctica y nos presenta un trabajo que lleva por título Preocupaciones y autoeficacia al tratar pacientes con conducta suicida en los terapeutas que reciben entrenamiento intensivo de formación no de la DBT. Pues muy bienvenida, Mariví, y cuando quieras. Muchísimas gracias, Kim. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Y gracias también a Matilde Lices, ¿no?, que se ha ocupado especialmente de organizar las jornadas junto con el equipo Survive. Bueno, es un placer estar aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como os comentaba Kim, vamos a cambiar un poco el foco ahora, ¿no?, de los pacientes, ¿no?, población clínica a una población que también es importante, ¿no?, en este campo, que son los terapeutas, que trabajan con pacientes con conducta suicida. Desde la investigación, ¿no?, y desde las organizaciones mundiales se ha señalado la importancia que tiene formar a los profesionales que están en contacto con personas con riesgo de suicidio, con el objetivo sobre todo pues, de conocer mejor cuáles son los factores de riesgo y intervenir de una manera más eficaz. Sin embargo, se han encontrado algunas barreras a la hora de formar a los profesionales. Primeramente, hay una falta de formación adecuada, ya que los programas de máster, de posgrado o incluso de certificación no suelen incluir una formación especializada en la evaluación y el manejo de riesgo de suicidio. Por otro lado,
la gran ansiedad que provoca el tratar a estos pacientes a los profesionales, bien por esa falta de formación o bien por esa incertidumbre continua, ¿no?, sobre la posibilidad de que finalmente el paciente cometa suicidio, así como los problemas que hay a nivel legal, ¿no?, y la incertidumbre también algunas veces de cuáles son esas implicaciones legales, da lugar a ese bajo grado de disposición de los clínicos, ¿no?, para tratar a personas con este problema. Se ha considerado que una estrategia para la prevención del suicidio, por tanto, sería garantizar que estos profesionales sean competentes en la evaluación del riesgo de suicidio, así como incentivar esa disposición y esa motivación para tratar a esta población. Vamos a hablar un poco del campo de la implementación en DBT. La DBT es el tratamiento con más apoyo empírico para reducir la conducta suicida, ya lo ha comentado antes Azucena García Palacios. Contiene un protocolo específico de evaluación y manejo del riesgo de suicidio, el RAMP. Esta es una herramienta que evalúa factores de riesgo, factores que previenen el suicidio. Tiene también una serie de estrategias para el manejo, que son las que se utilizan en DBT. Y es una terapia que se ha diseminado a nivel internacional y a nivel nacional, considerándose una de las estrategias con evidencia más diseminadas en el mundo. El equipo de Barlow así lo considera en una revisión. Cuando vamos a ver la implementación de la DBT, es decir, en qué medida realmente cuando los terapeutas se forman finalmente practican esta terapia y la adoptan en su práctica clínica, vemos que ya tenemos algunos datos en DBT. Hay una eficacia preliminar, ¿no?, de que las personas que reciben entrenamiento en DBT terminan adoptando en altos porcentajes los modos de tratamiento, sobre todo la terapia individual y la terapia de entrenamiento en habilidades, el modo de entrenamiento en habilidades y el modo de terapia individual, y se consigue alcanzar un número elevado de pacientes con desregulación emocional y conducta suicida. Sin embargo, no hay estudios publicados en profesionales de habla hispana, y aquí es un poco donde estamos comenzando a investigar. Otro aspecto también importante, ¿no?, porque de cara a la adopción, ¿no?, tenemos que tener en cuenta también una serie de factores, ¿no?, que pueden interferir. Uno de ellos es el burnout. Antes hablábamos de esto, ¿no?, de la gran ansiedad que esto provoca en los clínicos, el trabajar con pacientes con conducta suicida, y ya sabemos que formarse en DBT disminuye el agotamiento en terapeutas. Hay algunos estudios que nos informan de que realizar la formación disminuye el agotamiento y la ansiedad en terapeutas. Con respecto a las preocupaciones y autoeficacia al tratar pacientes con conducta suicida, sabemos que pueden ser factores de protección o de riesgo relacionados también con ese agotamiento. Y no hemos encontrado datos publicados sobre el efecto que podría tener el entrenamiento en DBT sobre las preocupaciones que pueden tener los profesionales y la autoeficacia a la hora de tratar pacientes con conducta suicida. En esta línea de investigación estamos ahora investigando desde DBT Iberoamérica, que es la organización que realiza los cursos intensivos para personas de habla hispana, desde la Universidad Jaume I, con el equipo de Azucena García Palacios, y desde la Universidad de Zaragoza. Entonces, el objetivo principalmente de esta presentación es evaluar el impacto del entrenamiento intensivo de DBT en el nivel de burnout, la autoeficacia y las preocupaciones asociadas al tratamiento con desregulación emocional y conducta suicida en profesionales de salud mental que recibieron ese entrenamiento. Y como objetivo secundario también nos interesaba ver el grado de adopción del modelo de DBT en los profesionales que realizaron el intensivo. Por ahora tenemos esos datos preliminares, 43 profesionales de salud mental de España y de Latinoamérica que habían recibido la parte 1 y la parte 2 del entrenamiento intensivo en DBT. El entrenamiento intensivo tiene dos partes, la primera parte una parte más teórica y la segunda parte más de supervisiones y más práctica basada en casos y en programas. Y los criterios de inclusión de la muestra fueron tener al menos 18 años, estar inscrito en el entrenamiento intensivo de DBT,
comprender el idioma español y aceptar el consentimiento informado. Respecto a los datos demográficos de los profesionales, la edad media fue de aproximadamente 37 años, principalmente fueron mujeres. La cualificación de los profesionales, la mayoría tenían un máster o una cualificación superior. Aproximadamente llevaban 7 años de media trabajando en su trabajo, digamos, actual, y la media de pacientes tratados al mes es aproximadamente el 64, aunque la verdad es que había bastante variabilidad. Evaluamos también, aquí solo pongo algunos datos porque tenemos más sobre la experiencia de los profesionales y demás. El tipo de aproximación de tratamiento que utilizaban estos profesionales en la mayoría era o terapia cognitivo-conductual o terapias contextuales como la DBT o la terapia de aceptación y compromiso. Tenemos más cuestionarios, ¿de acuerdo? Pero aquí nos vamos a focalizar en los cuestionarios relacionados con el suicidio, ¿no? Con las preocupaciones de autoeficacia sobre tratar pacientes suicidas. Utilizamos un cuestionario de información del profesional donde se recogieron toda esta información demográfica, la experiencia, así como el nivel de formación y luego el nivel de adopción y alcance de pacientes atendidos. Para evaluar las preocupaciones de autoeficacia sobre tratar pacientes con conducta suicida utilizamos 2 escalas desarrolladas por Melanie Harnett que ahora estamos validando y que estuvimos haciendo una retrotraducción de ellas. La primera es la escala de preocupaciones sobre tratar pacientes suicidas, tiene 22 ítems y es un resumen, digamos, de las principales preocupaciones que se han encontrado en la literatura científica que los profesionales presentan cuando tratan este tipo de pacientes. Y después la escala de autoeficacia, que solo es muy sencillita, tiene 8 ítems, refleja las funciones del RAMP, es decir, en qué medida la persona se siente eficaz para aplicar las diferentes funciones de ese protocolo de evaluación y manejo de suicidio. Y por último, para evaluar el burnout utilizamos el inventario de burnout de Copenhagen, que está validado en su versión española por Molinero. El procedimiento, pues los profesionales recibieron la parte 1 y la parte 2 del entrenamiento y entre parte 1 y parte 2 tuvieron un periodo de implementación, que es donde llevan a cabo la terapia. El reclutamiento de los participantes se realizó a través de un envío de email previo consentimiento de uso de datos personales y los participantes rellenaron una encuesta de cuestionarios online a través de la plataforma Qualtrics en la parte 1 del entrenamiento y al final de la parte 2. Vamos a ver algunos de los resultados. Vemos que con respecto a la autoeficacia al tratar pacientes con conducta suicida hubo un aumento significativo, estadísticamente significativo, en la parte 2 del entrenamiento. Con respecto a las preocupaciones, vemos que este cuestionario tiene diferentes subescalas, pues con respecto a las preocupaciones por errores clínicos, por ejemplo, no saber intervenir en el momento adecuado o no identificar factores de riesgo, una diferencia, hubo una disminución, aunque esto no fue significativa. Con respecto a las preocupaciones por falta de entrenamiento y competencia, es decir, en qué medida yo pienso que no me siento capaz, ¿no?, de tratar a este tipo de pacientes, sí que hubo una disminución de las preocupaciones en la parte 2 que fue estadísticamente significativa. Respecto a las preocupaciones sobre la responsabilidad legal, se mantuvo, es decir, no hubo una reducción y esto me parece interesante porque es verdad que hay mucha ambigüedad, ¿no?, en este ámbito de la responsabilidad legal a la hora de tratar a los pacientes. Y respecto a las preocupaciones sobre el impacto emocional, hubo también una reducción, no fue estadísticamente significativa, aunque está ahí un poco de forma marginal. Y finalmente, bueno, esta es la disminución en la escala total, ¿de acuerdo? Y finalmente estos son los resultados de burnout, que también hubo una tendencia, ¿no?, a esa disminución, aunque tampoco fue significativa. Son datos preliminares. Y por último, con ese segundo objetivo específico sobre la adopción del modelo DBT, ¿en qué medida los profesionales adoptaron en esa fase de implementación entre parte 1 y parte 2
los diferentes modos de tratamiento, pues nos parece muy interesante porque tenemos altas tasas de implementación de adopción, un 88% de la terapia individual, un 83% del entrenamiento en habilidades, y luego están los otros modos de tratamiento, ¿no?, que siempre cuesta un poquito más generalizar, como son el coaching telefónico y el equipo de consultoría, que fueron aproximadamente un 65%. Como conclusiones, pues los resultados indican que al final del entrenamiento hubo un incremento significativo en la percepción de autoeficacia al tratar pacientes con conducta suicida, una disminución de las preocupaciones sobre falta de entrenamiento y competencia específicamente, una tendencia a la mejoría en las otras preocupaciones y el nivel de burnout, y altos niveles de adopción de la terapia individual y entrenamiento en habilidades durante la fase de implementación entre parte 1 y parte 2. Como limitaciones y direcciones futuras, pues es necesario replicar los estudios con muestras más grandes, realizar seguimientos para ver si realmente después del entrenamiento los profesionales siguen aplicando los diferentes modos y sigue disminuyendo esa preocupación y aumentando esa autoeficacia respecto a tratar pacientes con conducta suicida, y evaluar también variables predictoras de la implementación. Muchas gracias por todo y bueno, aquí tenéis mi email o podéis hacer preguntas si lo consideráis necesario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mariví, por esta presentación. Y creo que es especialmente importante, ¿no?, porque realmente lo que más miedo nos da como terapeutas es precisamente este aspecto, ¿no?, el hecho de afrontar la conducta suicida, y ya no te digo para terapeutas noveles. Muy útil pues esta línea de trabajo en este sentido. Y si ahora queréis pues todos abrir la cámara y el micrófono, nos quedan algunos minutillos para hacer algunas preguntas sobre la mesa, porque nos hemos ido ajustando bastante, nos quedarán 10 minutos y yo me miro algunas de las que se han planteado y os las voy comentando. Por ejemplo, hay más de una que se preguntan sobre la presentación de Patricia sobre la escala de sensibilidad, ¿no? Señalabas en tu presentación que a independencia, ¿no?, de los distintos clústeres, ¿no?, pues había depresión y síntomas obsesivos, ¿no?, en relación a la conducta suicida, pero también había un aspecto que era sensibilidad. Hay varias personas que se preguntan a qué haces referencia al hablar de sensibilidad. Vale, se refiere, sí, es un factor que mide el inventario breve de síntomas, que es el BSI que hemos utilizado, y se llama sensibilidad interpersonal, ¿vale? Y atiende a sentimientos de inferioridad e inadecuación personal, como el autodesprecio o el malestar experimentado en situaciones sociales. Es una escala que mide específicamente este tipo de malestar. Vale, con lo cual diría más con relación a la autoinvalidación y a la autocrítica, ¿no? En este sentido, bien. Sobre todo de cara a las interrelaciones sociales también. Pensé en sensibilidad más de susceptibilidad paranoide y no es eso. No, en este caso es interpersonal. Perfecto, muchas gracias, Patricia. También hay una pregunta sobre, para Andrés, ¿no?, que hace referencia a el seguimiento de las medidas indicadas, ¿no?, por la OMS. Preguntan hasta qué punto estas medidas que cada comunidad señala son realmente aplicadas o son simplemente indicaciones de aplicación, ¿no? Hasta qué punto lo que representa ese mapa es realmente lo que sucede. No puedo dar una respuesta completamente con certeza, pero casi completamente, porque tal y como lo describe en todo momento en el artículo lo que están evaluando es el plan, la planificación, no cómo se está llevando a cabo. Si bien es cierto que sí que en el artículo original se hace algún comentario al respecto sobre las diferencias con la implementación. Por ejemplo, Andalucía tenía pocas de esas recomendaciones de la OMS. Sin embargo, lo que comentan es que tiene pocas, pero porque hay otros planes que se están poniendo en marcha y no están en el plan original. Quiero decir, lo que pone ahí es lo que ponga en el plan. Ajá, Cómo se esté llevando a cabo.
Vale, O no que si se esté existen debatiendo. otras cosas que hayan salido después, es decir, no solo para mal, también para bien, no debería quedar reflejado en ese estudio, pero redirigiría a la persona que hizo la pregunta al artículo original que está en la propia página para poder asegurarse de todo, por si acaso malinterpreté yo alguno de los datos. Vale, perfecto, muchas gracias. Y también en esta línea me preguntaba si existe una relación estadística entre las medidas que se indican en los planes y los niveles, ¿no? De suicidio. Si realmente se puede mostrar estadísticamente que la mayor implementación reduce a nivel relativo el efecto del suicidio. ¿Tienes esa información, La Andrés? verdad que desconozco el dato, porque aquí tenemos otro error, otra dificultad de base, que es que más allá de los planes que se estén llevando a cabo en este momento, las comunidades ya tienden a tener datos distintos. Te voy a poner un ejemplo. Simplemente a nivel de facilidad de acceso a medios, no todo el territorio español está igual. Entonces ya otro tipo de aspectos podrían estar afectando, con lo cual yo desconozco exactamente si existe algún estudio ahora mismo relacionando las medidas exactas aplicadas con la reducción o no. No sé si algún compañero del equipo Survive lo tiene disponible, pero yo ahora mismo no lo tengo en mente. Muchas gracias, Andrés. Sí. Otra pregunta, en este caso es para Maribí. Preguntan que en tu presentación haces referencia al protocolo el RAM y se preguntan dónde se puede encontrar dicho protocolo, si es de acceso, supongo, público. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Sí, a ver, el protocolo necesita un entrenamiento, ¿verdad? Entonces, generalmente se suele diseminar en las formaciones de DBT. Nosotros ahora, de hecho, luego más tarde hablaremos de eso, también vamos a plantear una formación y claro, digamos que facilitar el protocolo sin una formación previa, pues de momento no se está haciendo. Pero si realizáis, digamos, la formación en DBT, pues tenéis acceso a ese protocolo. También quería comentar que desde la Universidad Jaume I estamos trabajando por digitalizar este protocolo y bueno, trabajaremos también un poco en la investigación, un poco de en qué medida, digamos, se podría llegar a utilizar de una forma un poquito más sencilla, ¿no? Porque es un protocolo que, digamos, lleva como bastante información y, bueno, la posibilidad de poder diseminarlo de una forma que se haga más fácil, ¿eh? Pero bueno, se está trabajando en esa línea. De todas maneras, en caso de que se desarrolle algo o se pudiera encontrar el protocolo de una forma más sencilla, pues lo podríamos compartir desde la asociación. Muy bien, muchas gracias, Maribí. Una pregunta para Matilde. Matilde, en tus datos aparecía este eslabón, ¿no? en los meses de abril, ¿no? que era un poco, bueno, que era significativo y que tú relacionabas con el hecho de que había menos, la gente acudía menos a urgencias. Cierto, pero en el fondo no está en relación a la contabilización de suicidios. O sea, bueno, que acudan menos a urgencias hace que la gente se mate menos, porque si es así, mal vamos, ¿no? O sea, lo que yo diría es que el hecho de que no acudan a urgencias debería desafortunadamente causar que más gente cometa un acto suicida, ¿no? Bueno, no sé si lo entendí bien, pero si nos lo puedes aclarar. Estos datos eran en relación a no a suicidios consumados, eran en relación a consultas por ideación o conducta, ¿vale? Vale. Entonces, digamos, no tenemos, un poco era parte de lo que comentaba a Andrés con el tema del INE y cómo se publican o se hacen públicos los datos de suicidios consumados. Eso es bastante difícil de que podamos acceder. Nosotros accedimos a través del registro de los Mossos, pero tampoco podemos asegurar que esa es la totalidad de suicidios consumados en Cataluña. Entonces, esas gráficas que yo mostraba eran de datos del código y el código recoge consultas por conducta o por ideación suicida. Vale, entiendo. Muchas gracias por la aclaración. También hay una pregunta que sobre, creo que es tu presentación, pregunta
¿qué explica la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres en la muestra estudiada? No sé. Si es en relación al código, digamos, es simplemente, o sea, son datos naturalísticos, o sea que, digamos, las mujeres habitualmente consultan más y eso se refleja, digamos, en los códigos que se activan, en la cantidad de códigos que se activan, pero son datos naturalísticos. Vale, muy bien. Y por último, bueno, no, Patricia ya las has contestado. Estas son sobre la sensibilidad. Bueno, de hecho creo que estamos en el tiempo y mejor mantenernos en ello, porque os agradezco que hayamos corregido este lag que teníamos en las presentaciones. Simplemente agradeceros a todos vuestra participación, ha sido una mesa interesantísima, todas las presentaciones creo que han aportado muchísimo y sin más, yo cederé mi moderación para saltar al siguiente punto. Muchísimas gracias a todos.